Bien, en cuanto al procesamiento de señales analógicas, hice un video, ¿sí?, donde realizaba una función de escalamiento. Ahora lo que voy a hacer es crear un bloque de funciones para escalar también una señal analógica. ¿Sí? Se va a trabajar la misma fórmula. Lo que quiero mostrar es qué diferencias hay entre un bloque de funciones y una función en este sentido, ¿sí? Porque puede existir la duda de si al momento de crear una función la puedo utilizar una sola vez, ¿sí?, y debo crear otro para procesar otra señal analógica, o si eso puede pasar con un bloque de funciones. Entonces, en el video anterior ya hice esta función escalar, ¿sí?, y expliqué la fórmula que se aplicaba y todo lo demás. Ahora lo que hago es esto mismo, pero utilizando un bloque de funciones, ¿sí? Entonces lo que hice fue, me paro en aplicación, agregar objeto, POW, ¿sí?, y establecer un bloque de funciones. Hay una diferencia entre la función y el bloque de funciones, y es la siguiente. Cuando creamos un bloque de funciones solo necesitamos seleccionar el lenguaje. ¿Por qué? Porque el bloque de funciones permite tener múltiples entradas y múltiples salidas, y cada salida con un tipo de dato, eh, con un tipo de dato, ¿sí?, el que selecciona el usuario. En cambio, la función tiene una particularidad, y es que es un bloque cuya salida tiene un solo tipo de dato, es decir, las salidas de ese bloque de funciones pueden ser de un solo tipo de dato, ¿sí? Y su salida es una sola, ¿sí? La salida es la función misma. Entonces, aquí lo podemos comprobar, por ejemplo, con la función escalar. Tiene múltiples entradas, ¿sí?, pero la salida es la función misma, porque la función es como una especie de variable que se declara de tipo real, que es el tipo de datos que se le asigna a la función. En cambio, cuando creamos un bloque de funciones, simplemente es como si estuviéramos creando un programa, ¿sí?, Eh, de manera más simple. Entonces, aquí lo he creado, ¿sí?, y he aplicado la misma fórmula, y en el video de función comprobamos que se pueden usar varias funciones. Es decir, yo creo una sola función y la puedo usar varias veces con múltiples entradas y múltiples valores, y ella procesa todos esos valores y los entrega tal como lo dice la fórmula. En este caso lo que hice fue crear lo mismo como un bloque de funciones. ¿Qué cambia? Que al ser un bloque de funciones nos pide declaración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pide? Que le asignemos un nombre a cada uno. Funciona de manera parecida a los temporizadores o los contadores, ¿sí? Son módulos que cuando uno los utiliza piden declaración. Entonces, estos son bloques de funciones. ¿Cómo lo podemos distinguir? Porque tiene variables de salida, miren, de tipo booleana y de tipo time, que solo se permiten en los bloques de funciones. Las funciones solamente admiten un solo tipo de dato, y en la salida, que es la función misma. Entonces, por eso, al utilizar funciones, miren, no se necesita declaración. Ventajas: podemos utilizar distintos tipos de datos, ¿sí?, eh, para la función de escalamiento. Entonces, puede resultar útil, ¿sí? Depende de si solo necesitamos que nos realice el escalamiento y nos lo entregue en un tipo real, o si además también queremos que ese valor se entregue en otro tipo de datos, ahí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que cuando yo modifico algo aquí en la función y agrego otra salida, pues esa salida se va a agregar en todos los módulos que yo tenga. Por ejemplo, voy a declarar una salida out pro. En este caso lo voy a declarar de tipo booleana.
y esto es una salida. Entonces compilamos y miren lo que va a pasar. Si me voy al programa, cuando yo actualizo el módulo, ¿sí? La salida se agrega a todos los módulos. Eso no lo puedo crear aquí porque en una función de escalamiento no puedo crear variables de salidas y cada una con su tipo de datos. No se puede. Cuando utilizo bloques de funciones sí. Y aquí tengo una salida tipo real y aquí tengo una salida tipo booleana que igual sirve y va a tomar el valor que le indiquemos. ¿Sí? Entonces, eso a manera de prueba. Ahora voy a eliminar la declaración. Y actualizo parámetros nuevamente. En caso de que yo declare en el bloque de funciones otra variable de salida, sí, y esa variable pues no necesite utilizarla en todos los usos que le dé al módulo, simplemente lo que puedo hacer es esto. Por ejemplo, aquí actualizo parámetros, ¿sí? Aquí utilizo cierto sensor y hago el procesamiento, el escalamiento y creo otra variable que voy a utilizar con este sensor. Pero aquí de pronto no voy a utilizar esa misma variable, entonces lo que hago es eliminar los parámetros que no se utilizan y listo. Él omite el uso de esa variable. Bien, entonces voy a eliminarla. ¿Sí? Y voy a proceder a probar los bloques. Ya sabemos cómo se hace la función de escalamiento del programa y ahora voy a iniciar sesión. Bien, a los dos bloques le he asignado el mismo sensor, ¿sí? Para hacer más sencilla la visualización, y les he asignado distintos valores. En este caso su rango de entrada es el mismo, pero la salida varía un poco, entonces voy a ponerla de 0 a 100, por ejemplo, de 0 a 100, y en este caso de 35 a 113, que es lo mismo que aplica aquí. ¿Okay? Solo voy a utilizar estos tres módulos. Entonces verifico que esté en línea con el PLC virtual. Ok, verifico que esté en línea, está encendido, ya me conecté en inicio sesión. Entonces vamos a analizar cada bloque. Ya sabemos que va a funcionar la función de escalamiento, el programa de escalamiento, pero vamos a ver qué características tiene cada módulo, ¿sí? Entonces bien, damos play. Yo me regreso a Codesis, ok. Me regreso a Codesis. Listo, inicializo aquí la variable. Y bien, entonces vamos a analizar primero la función escalar que habíamos ya trabajado. Entonces, el rango de valores debe ir de 35 a 113. Esa salida es la que tenemos aquí. De 35 a 113 para la función de escalamiento, y ahí lo vemos. Ahora, si yo entro a la función de escalamiento, miren que se está ejecutando, pero ella no me muestra valores. ¿Sí? No me muestra valores en la ejecución. De igual forma, acá con esta otra, esa trabaja con esta que tengo aquí. Sí, funciona, va de 0 a 100, pero no me muestra valores. Por ejemplo, si yo quiero comprobar el código de manera en tiempo real, pues no puedo hacerlo. Ahora vamos a comprobar los bloques de funciones. Aquí tengo el primer módulo que va de 35 a 113 en su salida. Entonces aquí tenemos 35 a 113. Sí, efectivamente varía. Y si yo entro al bloque de funciones, miren que me muestra los valores que él va tomando
en tiempo real. Sí, miren, ahí muestra las variaciones, salida. En el caso de que yo tenga otras variables, pues ellas también irán tomando valores. Y este otro módulo, recordemos que es el mismo, solo que lo estoy usando para distintos sensores. Por ejemplo, aquí lo estoy usando para el mismo, pero cambio el rango de salida. Así que todo cambia en la ejecución. Entonces, esta va de 0 a 100, tiene la misma entrada y efectivamente de 0 a 100. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar un bloque de funciones frente a una función? Miren que igual me muestra los valores y igualmente el mismo bloque de funciones lo puedo utilizar muchas veces porque es un módulo. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Puede ser una desventaja tal vez el hecho de que se deba declarar, ¿sí? Pero es una ventaja muy grande que se puedan tener muchas variables de salida, ¿sí? De distintos tipos de datos, cosa que no se puede en una función. ¿Qué otra cosa? Se puede comprobar el estado del código, los valores que tomen las variables en tiempo real, cosa que no se puede con la función. Y la función es un módulo mucho más sencillo, ¿sí? Que no nos permite múltiples variables de salidas de distintos tipos de datos. Si podemos tener varias, todas deben ser del mismo tipo de datos. Puede ser una ventaja el hecho de que no implica declaración, pero con ellas no se pueden conocer los valores que tomen las variables en tiempo real mientras se ejecuta. ¿Sí? Entonces, es la misma función de escalamiento, es el mismo código, pero las propiedades del subprograma que hemos creado cambian. Entonces, ahí lo vemos. Cada quien lo usará según su programa, según la necesidad que tenga, y eso era la diferencia que quería explicar en este video.